familia. Este es su amigo y servidor Harold Pinzón. Yo les doy la bienvenida a este segmento una vez más. Bueno, estamos contentos porque ya terminamos todo un año de estudio bíblico. Nos estuvimos enfocando principalmente en todo lo que es la Torá, los primeros 5 libros de la palabra. Ahora comenzamos una vez más el ciclo, pero en esta vez lo queremos hacer desde el enfoque del Brit Hadashah, como también se conoce como el Nuevo Testamento. Entonces, lo que vamos a hacer en este año es, vamos a hacer un muy breve resumen de lo que trata la Parashá, de lo que se habla en los primeros libros en la Torá, y después vamos a ver en qué parte de la historia encontramos a Yeshua. Entonces ese va a ser nuestro enfoque principal. Le damos la bienvenida a todos los que hoy se unen a esta conexión. El primer estudio, la primera parte, la primera parashá de este nuevo ciclo es Bereshit. Bereshit quiere decir en el principio. Y empieza precisamente en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 8. Entonces, ¿de qué trata? ¿Qué se cuenta en esta historia? Bueno, obviamente estamos hablando de la creación. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Esa es la versión tradicional. Entonces explica los primeros 6 días, cómo el Señor hizo la luz, separó el agua y las tierras, hizo todas las plantas, hizo los animales, y al final en el día sexto hizo al hombre, a la imagen de él lo hizo. Y después ya en el día séptimo, pues el Señor reposó y separó este día, lo santificó, y entonces le conocemos hoy en día como nuestro Shabbat, nuestro día de reposo. Entonces se cuenta eso al puro principio en los primeros 2 capítulos. Después de esto, de que se crea, se termina la creación, entonces empieza a hablar un poco acerca del papel de Adán y de Eva en el Edén, ¿no? Creo que ya todos sabemos la historia. El Señor los crea, los pone en el Edén y les dice: mira, todo puedes hacer, pero no puedes comer del árbol que está en el centro del Edén, del jardín, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dice: si ustedes llegan a hacer eso, entonces les van a tener el entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y ese era un mandato que el Señor les había dicho: no lo van a hacer. Entonces en esta escena entra más astuto de todos los animales. En aquel entonces sí era la serpiente, ¿no? La serpiente antigua, o el dragón, como algunos le dicen, en algunas versiones antiguas se le conoce también. Y obviamente era la presencia del mal, ¿no? Representada en esta serpiente. Y entonces ya sabemos toda la historia. Le dice a Eva: mira, no te va a pasar nada, se te van a abrir los ojos y te vas a convertir como Dios, vas a saberlo todo. Entonces Eva toma de este fruto, también le da a Adán, y bueno, y obviamente ya se dan cuenta ellos que están desnudos y empiezan a darse cuenta de cosas que el Señor no quería que fuese así desde un principio. Después el Señor, pues estoy resumiendo, ¿no? Después el Señor empieza a hablarle a cada uno de ellos, tanto a la serpiente, a la mujer y al hombre, ¿no? Y el Señor le da un juicio a cada uno de ellos debido pues a lo que habían hecho. Ahora, después de esto se habla acerca de los hijos que tuvieron Adán y Eva, ¿no? Entonces obviamente los 2 primeros fueron Caín y Abel, y también se narra toda la historia de ellos y cómo Caín termina matando a su hermano Abel. Finalmente, un tiempo después, nace el tercer hijo, ¿sí? Que es Set. Y entonces este es el que de alguna manera viene a reemplazar a Abel. Y bueno, ya al final se habla acerca de toda la genealogía de Adán. Entonces, cuántos años vivió él cuando engendró. Bueno, por lo general se habla de aquel hijo importante. Entonces dice: bueno, Adán vivió tantos años y tuvo a Set, y después de ese tiempo vivió tantos años más y tuvo más hijos o hijas, dependiendo, y lo hace así de generación en generación. Cada generación tiene un hijo importante, ¿sí?
y la palabra nos sigue hablando de toda esa historia hasta que llega a Noé, que ya al final en el capítulo 6, donde se dice que ya la maldad del hombre había llegado a un límite, y entonces al Señor Abba le pesa haber creado al hombre, ¿sí? Y al final termina diciendo, pero Noé era justo ante los ojos del Señor. Y aquí es donde ya pues empezaría la parasha de la otra semana. Y bueno, ese es un resumen muy cortito. No entramos en los detalles porque obviamente esto ya lo hemos estudiado antes. También hay mucho material en la internet, etcétera, así que pues no profundizamos en eso. Pero ¿cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque aquí es ver dónde está Yeshua o Jesús, como se le conoce, en toda esta historia. Mucha gente dice, no, pero eso es el Antiguo Testamento, eso es una historia vieja, ahí no está Yeshua. Pero no, Yeshua está ahí y es parte de la creación. Juega el rol más importante, no como siendo creado, sino como el gran creador de todo. Así que vamos a ir, déjenme busco aquí mi nota, y vamos a ir pues a la lectura del Brit Hadashah, ¿sí? O del Nuevo Testamento. También se le conoce como el pacto continuado. No ha habido muchos testamentos o pactos, solo ha habido uno que se ha ido renovando a través del tiempo. ¿Okay? Entonces vamos a leer Yohanan o Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14. Y dice así: en el principio era el verbo. Entonces, en el principio, Bereshit, ¿no? O sea, el puro principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, el verbo es la palabra, a eso se está refiriendo. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y el verbo, como dice aquí, era Dios. Ahora dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esto es un concepto que si nosotros lo miramos desde un punto de vista, o sea, nuestro limitado conocimiento humano no va a entrar en nuestra cabeza, ¿sí? Pero tenemos que entender ciertos principios. Yeshua no fue una creación, Él siempre ha existido. Y a través de Él, como nos dice la palabra, todo fue creado, ¿sí? Entonces esto genera cierto tipo de preguntas para algunas personas. Dicen, bueno, pero, o sea, usted me está diciendo que Yeshua y Dios son lo mismo, porque dice al principio que Dios es el que hace la creación. Entonces, otra persona puede decir, bueno, pero si Yeshua fue un hombre que vino aquí a la tierra, ¿cómo Él pudo haber sido Dios? Etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestro conocimiento es muy limitado, y Dios, por otro lado, es extremadamente o sea, nosotros no podemos con nuestras palabras y nuestro pensamiento y nuestro poco entendimiento poderlo escribir y saber cómo Él se expresa en nuestras vidas, en la humanidad. Es muy complejo. Simplemente, como dice la palabra, nosotros por fe sí debemos de creerle a Dios, aunque en nuestra mente no haya ese entendimiento. ¿Ok? Pero bueno, para ayudar a entender esto un poco más, vamos a, y para ponerle una conexión, ¿no? Vamos a mirar algo muy interesante. Si nosotros comparamos estos versículos que hemos leído en Juan, vámonos a Bereshit, vámonos a Génesis al principio, y vamos a mirar algo muy, muy interesante. En el primer versículo del capítulo 1 dice, en el principio creó, ¿sí? Creó en hebreo en este caso es bará, ¿sí? Bará está, creó, no como que crearon, sino está en singular, como si alguien crea, ¿sí? No dice crearon, sino dice creó. Pero después viene y dice, en español dice Dios, ¿sí? Pero realmente la palabra es Elohim, y Elohim es plural, ¿sí? Entonces si yo se lo leo de esta manera, sería así:
En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces alguien va a decir, bueno, entonces eran muchos dioses. No, es que la presencia tanto de Abba Padre, ¿sí?, como el Dios Todopoderoso, Omnipotente, que nadie ha visto, ¿sí?, su Santo Espíritu, ¿sí?, el mismo Yeshua y toda la dimensión en general de lo que es Dios, ya sea que conozcamos un poco o queramos conocer mucho, a la verdad nadie lo sabe con certeza, pero todo ese complemento de Dios estaba ahí, y dentro de ese complemento y de esa esencia de vida y de luz y de plenitud, ahí estaba Yeshua, ¿sí? Entonces a través de ellos, que son también uno, ¿sí?, son un ejad, un conjunto, a través de ellos, pero principalmente a través de Yeshua, se hizo toda la creación, ¿sí? Nuestras versiones en español, Elohim no está, vemos Dios, y Dios está en singular, entonces es algo que nosotros no podríamos entender. Por eso es importante leerlo en el hebreo, para que nuestro conocimiento y nuestro entendimiento sea más claro y transparente en cuanto a esto. Más adelante esto se verifica dentro del mismo capítulo 1, en el versículo 26, se los voy a leer. Y dice en el versículo 26, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. Dice hagamos, no dice voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, sino dice hagamos. Entonces cuando estamos hablando de hagamos, ¿qué estamos hablando? De que hay más, ¿sí?, de un ser presente, para ponerlo en plural. Entonces esto confirma también lo que les acabo de enseñar hace un momento. Entonces Yeshua y la presencia del Señor, todo estaba ahí en el momento de la creación. Y es poco lo que sabemos. Hay gente que, bueno, puede de pronto profundizar un poco más, ¿sí?, y dar un poquito más de detalles, pero lo importante es creerle a la palabra, que nos dice una vez más. Si vamos a Yohanan o a Juan, permítanme, vamos otra vez a ese versículo, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice, en el principio era el verbo es Yeshua, el verbo es la Torá. ¿Sí? Acuérdense que dice que la Torá, ¿sí?, se hizo carne, ¿sí? O sea, todo lo que era la Torá, la palabra y la instrucción del Señor, se hizo plenitud y cumplimiento en Yeshua. Eso es lo que está diciendo acá. Y una vez más, y esa Torá, esa palabra era con Dios, y esa palabra era Dios, ¿sí ven? Entonces ahora ya empieza a tomar un poquito más de forma. Dice, este era en el principio con Dios. Aquí dice Dios, bueno, con Elohim, son lo mismo, ¿no? Todas las cosas por Él, ahora dice en singular, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y voy a continuar leyendo en el versículo 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, ahí sigue, y vamos a ir hasta el versículo 14, donde dice, y aquel verbo, o sea, Yeshua, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice aquí, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí ven? Entonces está confirmando. Ahora, una vez más, no lo busque en su pensamiento humano o científico, ¿no? Usted lo tiene que mirar desde el punto de vista de fe. O sea, Dios nos cuenta, nos lo explica, hay que creerlo, ¿sí?, aunque no lo comprendamos. Otro versículo importante en esta parashá, o dos más que vamos a ver, es Colosenses 1, del 15 al 17, y dice así, en el 15, versículo 15, Él, ¿quién? O sea, Yeshua es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, ¿qué pasa? Nadie ha visto al Señor, a Dios, a Abba Padre, nadie lo ha visto, porque el estar en su presencia, la persona, o sea, materialmente nosotros no podemos estar en su presencia, moriríamos ahí mismo, ¿sí? Entonces solamente podemos estar en Él en espíritu, ¿sí? Por eso la palabra dice, yo busco adoradores, ¿sí?, gente que me dé alabanza en espíritu y en verdad, porque esa es la manera en que uno se puede acercar a Él, ¿sí? Entonces, vuelvo y leo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿sí?
Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, porque Él es el que se le dio el dominio de toda la creación, ¿sí? Y dice en el 17, y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, o sea, Él mantiene en la batería, en la carga, es lo que hace que el universo trabaje en la armonía que el Señor puso desde un principio. Ahora, a mí me gusta este versículo de Hebreos 1, del 1 al 3, que es parte del estudio de esta parashá. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y estamos hablando antes de Yeshua, dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y entonces vemos la profundidad de estos versículos que he leído, y me gusta mucho porque dice, y por quien asimismo hizo el universo. El universo es todo, no es solamente el planeta Tierra, no es solamente lo que nosotros conocemos, sea lo que haya allá afuera, ¿sí? Que conozcamos o que no conozcamos, fue hecho por Él y para Él. En Él subsistimos, en Él nos mantenemos. Entonces esta es la gran conexión, esta es la gran relación que tenemos entre el comienzo de toda la creación y la presencia de Yeshua desde un principio. Acordémonos que estábamos en esa presencia, el hombre desobedeció, tomó el fruto prohibido, no le hizo caso al Señor, y bueno, y ahora entonces el único que puede volver a organizar todo y a dejarlo en ese momento que era de perfección, porque el Señor caminaba con Adán en ese entonces en el Edén, estaban en un mismo sentir, no había pecado, no había conciencia en Adán de lo que era bueno y lo que era malo, simplemente disfrutaban de su estadía en el Edén. Pero tan pronto hay desobediencia y hay pecado, hay una ruptura, y ya el Señor ya no podría estar con Adán en ese momento. Hay una cosa muy importante, ya para finalizar, y les quiero compartir, es que el Señor nos dice que la muerte, ¿sí? La definición de muerte no es en sí la definición de cuando una persona muere en su carne, porque esto es muy limitado. Acordémonos que nosotros, antes de ser carne, somos espíritu. Entonces, aunque nuestra carne muera, ¿qué pasa con el espíritu? ¿Sí? Entonces el Señor nos dice, la definición más precisa de muerte es la ausencia de estar, o sea, la ausencia de su presencia en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios no está en nuestras vidas, estamos muertos. ¿Sí me entienden? Entonces, hoy en día, cuando una persona muere, ¿sí? Va a dormir, va a descansar para el gran día del juicio. Pero en su momento se hizo las cosas bien, cuando despierte y el Señor haga el gran juicio final, si la persona ha hecho todo bien, va a estar en la presencia del Señor, va a tener vida eterna, porque esa es la gran promesa que el Señor nos ha dado, ¿no? Nos dio salvación a través de Yeshua y una promesa de vivir en su presencia, o sea, tener vida. Pero aquellos que no le aman y que le desobedecen, al final van a tener un castigo eterno. O sea que su espíritu como tal va a vivir, pero no va a vivir en la presencia del Señor. O sea que van a estar en muerte. Hoy en día también pasa lo mismo con una persona que, aunque en su carne está vivo, ¿sí? O sea, en su cuerpo hoy en día está vivo, si no está cerca al Señor, está muerto, ¿sí? Porque se pierde de todos los beneficios de el pensar en Él, convivir en Él, compartir en Él, ¿sí? Así que, bueno, eso era principalmente lo que les queríamos compartir en esta primera lectura, en este primer estudio de esta semana. Van a haber muchos más temas, vamos a seguir hablando de Yeshua,
cómo Yeshua se conecta a todas estas historias de la Torá. Y bueno, nada, les bendecimos mucho y esperamos que este pensamiento que hemos compartido hoy con ustedes sea de bendición. Y bueno, si te ha gustado este video, compártelo para que sea bendición para otras personas. Y también dale un like para que pues igualmente entre más likes tenga el video, pues hay más posibilidad de que Facebook y YouTube lo muestren a otros públicos. Así que bueno, les bendecimos y que el Señor les guarde. Baruch Hashem, hasta la próxima semana.